Doctor Feijóo, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que ya podemos ir empezando con la sesión de hoy. Adelante, José, adelante, perfecto. Ahora, ya. Muy buenas noches a todas y todos. Les extendemos un cordial saludo y bienvenida a la quinta sesión del curso de Derecho Constitucional que promueve la Asociación Expresa País. El tema de hoy tratará sobre la protección constitucional de los derechos fundamentales. Antes de empezar con la clase, recordarles mantener apagado su cámara y micrófono. Y con respecto a las preguntas que deseen formular, por favor colocarlas en la bandeja de mensajes de la plataforma, que en su momento serán leídas y respondidas. Comentarles que en esta oportunidad nos estará acompañando el doctor Raúl Feijóo Cambiaso, quien es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha realizado estudios de especialización en justicia constitucional y tutela de los derechos fundamentales en la Universidad de Pisa, Italia. Se ha desempeñado como asistente jurisdiccional en el Tribunal Constitucional del Perú, siendo parte de dicha institución por 3 años. Además, también se ha desempeñado como adjunto de docencia de las asignaturas de Sistema de Justicia y Fundamentos Constitucionales del Proceso y de Derecho Constitucional 1 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con esto estaríamos dando por iniciada esta quinta sesión del curso de Derecho Constitucional. Doctor Feijóo, agradecerle su presencia el día de hoy y decirle que podemos empezar con su presentación y exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por la presentación y también agradecerle en esta ocasión a Exprésate País por la invitación. Yo también tuve la oportunidad de ser parte del primer curso de Derecho Constitucional que han realizado y también ser parte de este segundo curso también es un gran honor y un gran placer. Y también agradecerle a todas las personas que se han conectado el día de hoy para poder compartir algunas reflexiones en torno al tema que me toca hoy día, que es la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y en sí vamos a estudiar una rama del derecho que es relativamente nueva, ¿no? Que es la denominada rama del derecho procesal constitucional. Al respecto, debemos tomar en cuenta de que hay quienes ahí señalan de que es parte del derecho constitucional, otros que dicen que es parte del derecho procesal. En realidad, desde mi punto de vista, es una disciplina autónoma que prácticamente se centra en estudiar específicamente tanto los procesos constitucionales como el rol de los jueces constitucionales en un Estado constitucional. De lo cual, como vamos a ir viendo más adelante, al ser el objeto de tutela de los derechos fundamentales y asimismo también la jerarquía normativa de la Constitución y también en esa línea tener estos procesos constitucionales, ciertas características especiales, yo consideraría que en realidad estamos frente a una nueva rama del derecho que ha ido surgiendo justamente para poder tutelar adecuadamente los derechos fundamentales, ¿no? Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción sobre el Estado constitucional y lo que son los derechos fundamentales, para ya poder pasar luego a específicamente analizar cada uno de los procesos constitucionales que se encuentran regulados en nuestra Constitución de 1993. Para ello, en primer lugar, debemos entender cuáles son los rasgos principales de un Estado constitucional. Debemos tomar en cuenta que en un Estado constitucional hay un enfoque, una gran importancia por poder establecer mecanismos de control y limitación del poder contra la arbitrariedad. Ya no estamos como antiguamente, seguramente ustedes en las clases anteriores han visto un poco más sobre esto, ¿no? Históricamente cómo formulaban las constituciones, pero antiguamente teníamos, por ejemplo, un monarca todopoderoso que podía hacer desde el Estado cualquier actividad que quisiera, ¿no? Con la constitución se busca establecer controles y límites a este ejercicio del poder. Asimismo, se destaca por el surgimiento de los derechos fundamentales, donde su respeto y tutela se vuelve un elemento central y fundamental. Asimismo, se destaca también el Estado constitucional, se caracteriza por la denominada supremacía constitucional, ¿no? Entendida como esta idea de que la Constitución en la pirámide normativa se encuentra en el punto más alto y donde todas las normas deben respetar la jerarquía normativa y ninguna norma de rango inferior a la Constitución debe o puede ir en contra de sus contenidos, ¿no? Entonces, esos son los tres, digamos, rasgos principales centrales del Estado constitucional.
Al respecto, debemos tomar también en cuenta que la Constitución en un Estado constitucional representa la norma fundamental que establece todo un sistema de fuentes y una jerarquía normativa, como veníamos diciendo, ¿no? La Constitución nos da los procedimientos y las reglas para poder emitir cualquier tipo de norma, sea de rango legal o de rango reglamentario. No recordemos, la Constitución está en el punto más alto de la pirámide normativa, luego tenemos las normas de rango legal y luego las normas de rango reglamentario. Pero la Constitución es la norma fundamental que contiene las reglas de cómo es que se van a emitir estas normas de rango inferior, cuáles son los procedimientos, ¿no? Asimismo, debemos también tomar en cuenta que la Constitución, también su supremacía constitucional, establece que debe ser respetada por el Estado en todos sus niveles. Cualquier funcionario público, cualquier entidad estatal debe siempre respetar la Constitución, pero no solamente a nivel del Estado, sino también cualquier privado se encuentra obligado a respetar los contenidos de la Constitución, de forma que tanto Estado como privados deben respetar esa supremacía constitucional. Entonces, todo acto o norma debe encontrarse conforme a la Constitución. Ahora, es importante tomar en cuenta que en la Constitución establece dos tipos de parámetros, ¿no? Frente a los actos y normas, dos parámetros de validez, ¿no? Si un acto o una norma no cumple con los parámetros establecidos por la Constitución, es por lo tanto inconstitucional y no puede ser reconocido por el ordenamiento jurídico peruano. Se expulsa del ordenamiento jurídico peruano. En primer lugar, la Constitución es un parámetro de validez formal. Y en segundo lugar, también es la Constitución un parámetro de validez material. Recordemos estos dos conceptos porque son centrales para lo que vamos a ir viendo posteriormente. Parámetro de validez formal y parámetro de validez material. Se denomina como parámetro de validez formal porque establece, como yo les adelantaba hace unos momentos, todo este sistema de fuentes, ¿no? Donde establece todos los procedimientos para poder generar normas en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si una norma no sigue los procedimientos que han sido establecidos en la Constitución, estaría vulnerando los parámetros de validez formal para poder ser considerada como válida en nuestro ordenamiento jurídico. De ahí partimos, ¿no? Importantísimo, los parámetros de validez formal, procedimiento, la forma en la cual, los pasos que debemos seguir, en otras palabras, los pasos que debemos seguir para poder emitir una norma y que esta sea válida en nuestro ordenamiento jurídico. Y por otro lado tenemos los parámetros de validez material, donde ya no hablamos de procedimientos, sino hablamos más bien de contenidos. ¿Y qué contenidos tiene la Constitución? Tiene principios constitucionales y tiene los denominados derechos fundamentales, de forma que cualquier acto o norma, para poder ser considerado como constitucional, debe también respetar los parámetros de validez material. No puede ir contra los contenidos específicos de la Constitución. De lo contrario, será también esa norma o acto que evaluamos, sea de privados o del Estado, será considerado como inconstitucional. Fundamental recordar eso. Se evalúa tanto a nivel de forma como de fondo, a nivel formal como a nivel material. Señalado esto, ya podemos entender más o menos para qué sirve la Constitución, ¿no? En un Estado constitucional. Ya sabemos la importancia de la supremacía constitucional, que debe todos respetarlo, tanto privados como el Estado, y que deben respetarse siempre estos parámetros de validez formal y material. Ahora debemos entender qué cosa son los derechos fundamentales, ¿no? Ahí debemos partir por entender de que hay quienes tienen dificultades para poder distinguir algunos conceptos, ¿no? Hay quienes hablan de derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales, son todo lo mismo. Debemos partir por establecer cuáles son las características de cada uno. Cuando hablamos de derechos humanos, debemos entender que no estamos hablando de derechos reconocidos a nivel nacional, sino que están reconocidos a nivel internacional. Y normalmente los derechos humanos los vamos a encontrar ¿en dónde? En los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, cuando estamos hablando a nivel internacional, hablar de la jurisdicción, por ejemplo, de la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estamos hablando de derechos humanos. No hablamos de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están pensados para su reconocimiento a nivel interno, a nivel de un Estado propiamente dicho, de un ordenamiento jurídico de un país en específico. Entonces distingamos
derechos humanos, derechos fundamentales. Por esto en esta clase, ya que estamos hablando de la Constitución peruana, vamos a hablar de derechos fundamentales. Ahora, ¿cuál es la distinción con el concepto de derechos constitucionales? ¿Es lo mismo que derechos fundamentales? Ahí hay alguna división en doctrina y quienes están a favor de diversas posiciones, pero la mayoritaria es entender de que cuando hablamos de derechos constitucionales, son aquellos que están establecidos expresamente en la Constitución. Ustedes pueden leer su Constitución y van a leer diferentes derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo van a leer el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de religión. Esos derechos, al estar establecidos expresamente en la Constitución, son derechos constitucionales y al mismo tiempo también son derechos fundamentales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos los derechos fundamentales son derechos constitucionales. Porque nosotros tenemos para ello que ir ¿a dónde? Al artículo 3 de la Constitución y a la cuarta disposición final y transitoria, donde vamos a poder verificar que en realidad no tenemos en nuestra Constitución un listado cerrado de derechos fundamentales. Por el contrario, tenemos un listado abierto. No solamente son derechos fundamentales los que están establecidos expresamente en la Constitución, sino que además existen otros derechos fundamentales que no están recogidos expresamente, que pueden ser reconocidos a partir de ¿qué? De los tratados internacionales de derechos humanos, de la jurisprudencia internacional de derechos humanos, o también otros derechos que a través del tiempo van surgiendo a partir de la dignidad del hombre o a partir también de las exigencias que establece el orden público, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tenemos un listado cerrado de derechos fundamentales, sino una cláusula abierta que la pueden encontrar en el artículo 3 de la Constitución, y que eso nos demuestra de que existen derechos constitucionales, los cuales son derechos fundamentales, pero no todo derecho fundamental va a estar recogido expresamente en la Constitución. Entonces, a partir de ello podemos meternos a analizar cuáles son las características específicas de los derechos fundamentales. Esto estamos viendo de una forma muy rápida porque en realidad no es el tema de discusión de hoy, que son los procesos específicos, pero nos sirve como un repaso para poder todos estar en la misma línea y en el mismo nivel y poder entender estos conceptos que vamos a ir viendo, de forma que ninguna de las personas que está haciendo parte de esta clase pueda decir después, bueno, este concepto no me quedaba muy claro, este concepto, de forma que hacemos un repaso general para que todos podamos partir del mismo punto. Entonces, ¿cuáles son las características de los derechos fundamentales? En primer lugar, su origen normalmente está en la Constitución. Y hemos dicho que no todos, no solamente, pero se puede entender que también es parte de la Constitución a partir del artículo 3 que nos establece una cláusula abierta que otros derechos fundamentales no recogidos expresamente también pueden ser reconocidos. Asimismo, debemos destacar el rango constitucional, ¿no? Que tienen los derechos fundamentales, a esta parte de la Constitución, ¿no? Y lo cual establece este concepto que hablábamos de supremacía constitucional, que van a prevalecer frente a cualquier acto o norma, ¿no? Sea la norma o el acto del Estado, o sea un acto de privados, ¿no? Va a prevalecer, de forma que consideramos que tienen tanto una fuerza pasiva como una fuerza activa. Una fuerza pasiva de derechos fundamentales porque van a resistir frente a cualquier acto o norma, de forma que ninguna puede pasar por encima, no puede vulnerar su contenido. Al mismo tiempo también tiene una fuerza activa, porque esos actos y esas normas van a tener que modificarse si es que atentan contra los derechos fundamentales, de forma que puede tener efectos para poder ir en contra de esos actos o normas que son contrarios a los derechos fundamentales. Por lo tanto, hablamos de que al tener rango constitucional, presentan también una supremacía constitucional, por lo tanto deben ser respetados los derechos fundamentales por todos los actos y normas en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, debemos resaltar que los derechos fundamentales tienen una protección especial, y eso es lo que vamos a ver en realidad el día de hoy. Debido a la importancia que tienen para la persona humana, ¿no? para todos los seres humanos, para su dignidad, los derechos fundamentales tienen una protección especial. Hablamos en realidad de una tutela de urgencia, ¿no? Lo cual se distingue de otros derechos porque por la importancia que tienen, se les da la prioridad, debido a que el tiempo, por ejemplo, podría establecer un peligro de que el daño sobre un derecho fundamental se vuelva irreparable, y eso no puede ser permitido en un Estado constitucional. Por lo tanto, tienen una protección especial con una tutela de urgencia, lo cual establece como consecuencia que tengamos, por ejemplo, tanto plazos más cortos como menos formalidades en los denominados procesos constitucionales. Hablamos de una protección especial porque vamos a buscar
flexibilizar el proceso de forma que siempre la prioridad sea la tutela urgente de los derechos fundamentales. Y finalmente podemos también encontrar que contamos con jueces especializados. Hablamos de los denominados jueces constitucionales, ¿no? Donde debemos distinguir, ¿no? Hay jueces constitucionales y por otro lado tenemos también los jueces ordinarios, ¿no? En los jueces ordinarios vamos a meter todo el paquete de jueces que ven diferentes ramas del derecho, ¿no? Jueces civiles, penales, laborales, contenciosos administrativos, pero los jueces constitucionales tienen facultades específicas debido a que son los encargados de interpretar la Constitución, ¿no? Y de hacerla respetar, ¿no? Debemos recordar que, como vamos a ir viendo, en los procesos constitucionales, dependiendo de su estructura, ¿no? Tenemos muchas veces un juez constitucional de primera instancia, una sala de segunda instancia, y si nosotros ponemos el famoso recurso de agravio constitucional, vamos a llegar al Tribunal Constitucional del Perú, que es el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Pero esta estructura establece que somos jueces especializados, jueces que se especializan en lo constitucional. De forma que ellos tienen, como vamos a ir viendo también, ciertos atributos que permiten flexibilizar el proceso también para poder interpretar y poder siempre tener como objetivo principal la tutela de derechos fundamentales. Hay que tomar en cuenta al respecto también de que los jueces ordinarios también se encuentran obligados, ojo, a proteger los derechos fundamentales. No es que solamente sean los jueces constitucionales. Un juez civil, penal, laboral, también tiene que, al interpretar, aplicar en sus temáticas, ¿no? Específicas, también la Constitución, porque la Constitución, como hemos visto, se encuentra en el vértice, ¿no? De la pirámide normativa, tiene una supremacía constitucional y también debe ser también siempre respetado por todos los jueces. De forma que también tienen el deber de hacer respetar los contenidos de la Constitución. Sin embargo, no olvidemos de que al hablar de una tutela urgente, de un proceso específico, especial para los procesos constitucionales, son normalmente los jueces constitucionales los que se van a encargar de la protección de derechos fundamentales, ¿no? Pero para que quede claro y no confundamos, recordemos que en verdad todos los jueces se encuentran obligados a respetar y interpretar de acuerdo a la Constitución. Habiendo señalado ello, prácticamente ya entendemos lo que es un derecho fundamental, cómo se caracteriza, y debemos diferenciar entre dos conceptos importantes también, entre lo que es una vulneración y lo que es una amenaza de un derecho fundamental. Nosotros, para poder acudir a un proceso constitucional, debemos encontrarnos frente a la amenaza o la vulneración de un derecho fundamental. Si no, no vamos a poder ingresar con nuestra demanda a un proceso constitucional. ¿A qué nos referimos con una vulneración? Nos referimos a que hay una incidencia directa sobre el contenido del derecho fundamental, una incidencia directa, negativa, concreta sobre el contenido del derecho fundamental. Por otro lado, hablamos de una amenaza de vulneración cuando todavía no se ha producido la vulneración, no se ha producido todavía la incidencia sobre el contenido del derecho fundamental, sino que hablamos de dos características. Hablamos de realidad de un peligro que es cierto e inminente. Cierto porque hay una alta probabilidad que ese hecho que va a vulnerar el derecho fundamental suceda. E inminente porque en el plazo de tiempo para que suceda ello es muy corto, es muy próximo. Entonces, alta probabilidad y tiempo muy próximo. Ello conlleva que también tengamos una amenaza. Todavía no se produce la vulneración, pero ello también justifica que tutelemos a través de los procesos constitucionales estas situaciones. De forma que lo que vamos a buscar es que ante cualquier vulneración o amenaza de vulneración por los particulares o por el Estado, tengamos una vía específica que permite la tutela urgente de los derechos fundamentales. Hasta aquí hemos hecho una pequeña introducción de los derechos fundamentales y podemos ya pasar a la temática de hoy. Si alguien de repente quedó con alguna duda, la puede plantear en el chat, ¿no? Y la voy respondiendo. Pero en realidad con eso ya entendemos que es un derecho fundamental, cómo se diferencia de otros conceptos como derechos humanos y cuáles son sus principales características. A continuación lo que vamos a hacer es analizar ya cada uno de los procesos constitucionales, ¿no? Para ello también es importante tener un par de conceptos claros antes de entrar en materia de hoy. Hay que diferenciar también los conceptos de control concentrado y control difuso.
Esto se aplica a las normas, ¿no? Como ya les he explicado, tenemos la Constitución en el vértice y las normas de rango legal y de rango reglamentario deben encontrarse siempre de acuerdo, acorde a los contenidos de la Constitución, tanto por la forma, respetando los procedimientos, como también a nivel material, respetando los derechos fundamentales y los principios constitucionales. Ahora, ¿qué pasa cuando una norma vulnera los parámetros de validez formal y material? Tenemos dos opciones. Una primera opción es establecer un control concentrado, que lo que va a suceder es que hay un solo órgano que es el encargado de expulsar del ordenamiento aquellas normas jurídicas que atentan contra la Constitución. Ese es un examen que hacemos en abstracto, porque se va a expulsar el ordenamiento de forma general, no es para un caso de una persona en específico, no. Analizamos de forma abstracta la norma, la revisamos y si vemos que su contenido va contra los parámetros de validez formal o material, la decisión va a ser expulsarla del ordenamiento jurídico. Por otro lado, también podemos encontrar el otro concepto que es el control difuso. El control difuso no va a ser un solo órgano, sino que vamos a tener varios órganos que son los encargados de analizar las normas y si consideran que en el caso concreto la aplicación de una norma es inconstitucional, no la va a expulsar del ordenamiento, sino que la va a inaplicar en el caso concreto. Ojo, tenemos que estar atentos a esta diferenciación, ¿no? Control concentrado, un solo órgano, expulsa del ordenamiento jurídico por considerar que la norma es contraria a los parámetros formales y materiales de la Constitución. Cuando hablamos de un control difuso, son varios órganos, cualquier juez en realidad, cuando verifique que una norma aplicada al caso concreto, no en abstracto, al caso concreto, vulnera un derecho fundamental o un principio constitucional, la va a inaplicar, no expulsar, inaplicar. Por tanto, esa norma no es expulsada del ordenamiento jurídico, se continúa en el ordenamiento jurídico, pero en el caso concreto no tiene efectos. Entonces, es una atribución que tienen los diferentes jueces para poder también, como ya se explicaba, también se encuentran los jueces ordinarios o los jueces jurisdiccionales de primera instancia, ¿no? Se encuentran, o son instancias que se encuentran obligados a siempre interpretar de acuerdo a la Constitución. El único que puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico, ¿quién es? El Tribunal Constitucional del Perú. La única entidad facultada para poder expulsar normas del ordenamiento jurídico. Teniendo estos dos conceptos en claro, ya podemos empezar a entrar a analizar específicamente cada uno de los procesos constitucionales. Para ello hay que hacer también una distinción, ¿no? Sobre ya los procesos constitucionales. Hay una clarificación en dos sentidos. Primero, podemos hablar de los procesos para una tutela urgente de los derechos fundamentales, o también denominados procesos de la jurisdicción constitucional de la libertad. Procesos de la jurisdicción constitucional de la libertad. ¿No? Que se utilizan frente a acciones o omisiones específicas que, como yo les explicaba, vulneren o amenacen, ¿no? Los derechos fundamentales. Hablamos en realidad de un control concreto, ¿no? Tenemos una persona específica que tiene un derecho fundamental, que en un caso concreto se le ha vulnerado o se le amenaza con la vulneración de su derecho fundamental, tanto por privados o por el Estado, amerita que ingresemos a estos procesos de tutela urgente de los derechos fundamentales. Este es un primer tipo de procesos. Y un segundo tipo de procesos en la clarificación son más bien los procesos que buscan garantizar en abstracto la constitucionalidad de las normas de carácter general, ¿no? Sean estas de rango legal o reglamentario, y que los denominamos los llamados procesos de la jurisdicción constitucional orgánica, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de procesos, los procesos concretos de protección de derechos fundamentales, y tenemos, por otro lado, los procesos abstractos que buscan proteger la jerarquía normativa, de forma que las normas de rango legal y rango reglamentario no sean contrarios a la Constitución. Dos tipos. Pasemos ahora, voy a compartirles pantalla, a revisar el artículo 200 de la Constitución. A ver si me olvidé un segundo. Ahí estamos. ¿Lo pueden visualizar bien? José, ¿me puedes confirmar si se visualiza? Sí, sí, doctor, se visualiza. Perfecto. Entonces vamos al artículo 200. Aquí en el artículo 200 ustedes van a poder encontrar cuáles son los denominados procesos constitucionales, más conocidos también en la Constitución como garantías constitucionales,
¿no? Pero en realidad vamos a ver que por su estructura yo prefiero denominarlos procesos, ¿no? Son 6, vamos a empezar uno por uno. Y primero vamos a empezar analizando cuáles son los de la primera clasificación, ¿no? Los denominados procesos concretos de tutela de derechos fundamentales. El primero es la acción de habeas corpus, la cual procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, y aquí está lo que yo les mencionaba, ¿no? Que vulnera o amenaza, importantísimo entender esto, ¿no? Vulnera, incidencia directa, negativa, concreta sobre el derecho fundamental, amenaza, todavía no hay vulneración, pero es un peligro cierto inminente. ¿Cuál es el derecho fundamental que es protegido? Señala el artículo 200, inciso 1, la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Nuevamente, como les señalaba, puede ser tanto por funcionarios públicos, autoridades públicas o por personas particulares, ¿no? Pero recordemos, vulnera o amenaza, libertad individual o derechos constitucionales conexos. El inciso 2, tenemos bien la acción de amparo, con una regulación muy parecida, ¿no? Vulnera o amenaza, los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. En realidad, se refiere a aquellos derechos fundamentales que no se encuentran reconocidos ni en la libertad individual y, ahorita vamos a ver, en el habeas data, ¿no? Asimismo, debemos tomar en cuenta que la acción de amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Eso es muy importante recordarlo, porque vamos a ver más adelante que la jurisprudencia del TC haya reconocido que se puede interponer amparos contra resoluciones judiciales y contra normas legales. Esto recuérdenlo porque lo que se aplica en la práctica a través de la jurisprudencia es una interpretación distinta a lo que establece acá la Constitución. O bueno, pero no vamos a entender cómo es que se llegó a esa conclusión. Entonces el amparo sería para todos los derechos fundamentales que no son ni la libertad individual, ni tampoco que se encuentran regulados en el habeas data. ¿Qué dice el habeas data? Inciso 3, que procede con derecho de omisión, vulnera o amenaza los derechos que se refiere al artículo 2, inciso 5 y 6 de la Constitución. Vamos a ver más adelante que nos estamos refiriendo al acceso a la información pública y a la autodeterminación informativa. Dos derechos fundamentales protegidos por el habeas data. Luego tenemos regulado el inciso 4, pero primero vamos a terminar con los procesos concretos. Entonces, procesos concretos de tutela de derechos fundamentales, hemos visto habeas corpus, amparo, habeas data. ¿Cuál es el cuarto y último? La acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de la responsabilidad de ley. Renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Ojo, solamente para autoridades o funcionarios públicos, no es para privados. ¿No? No quiere, el funcionario público se resiste a cumplir con la establecida norma legal o el acto administrativo. Y luego tenemos los procesos de los procesos abstractos, ¿no? De la jurisdicción constitucional orgánica que busca proteger la jerarquía normativa de la Constitución. Entonces, prácticamente frente a normas, que pueden ser normas legales o normas reglamentarias. El primero es la acción de inconstitucionalidad, proceso de inconstitucionalidad, que procede contra normas que tienen rango de ley. Importantísimo, rango de ley, recordemos ello. ¿No? Y que tienen todo el paquete de normas que componen el rango de ley, ¿no? Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución. Y esto es importantísimo, lo que señalábamos hace un rato, en la forma o en el fondo. Parámetro de validez formal, parámetro de validez material, procedimientos y el contenido, que son los principios constitucionales o los derechos fundamentales. Proceso de inconstitucionalidad, normas con rango de ley es lo que se van a impugnar aquí. Y en el inciso 5 tenemos los procesos de acción popular, que procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad que emane. Por lo tanto, dos procesos abstractos, dos procesos que protegen la jerarquía normativa de la Constitución. Proceso de inconstitucionalidad, que va contra normas con rango de ley, y el proceso de acción popular, que va contra normas de rango reglamentario.
¿no? Reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general. Con ello hemos hecho un pequeño mapeo para poder entender cuáles son los procesos que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a iniciar por el primero, que es el habeas corpus. Como habíamos dicho, se vulnera o amenaza de cosa la libertad individual o los derechos conexos, ¿no? Derechos fundamentales conexos. Ahora hay que tomar en cuenta aquí que debemos irnos al artículo 2. Si pueden, también ustedes pueden ir abriendo su constitución si lo quieren visualizar mejor para que puedan tenerlo a la mano. El artículo 2 nos dice cuáles son los derechos fundamentales de la persona. Como hemos dicho, no son todos, porque el artículo 3 nos permite una interpretación, una cláusula abierta. El artículo 2 nos dice prácticamente cuáles son los derechos que están recogidos en la Constitución. Nos vamos entonces al inciso 24. No, primero vamos a leer lo que dice, ¿no? Rápidamente el encabezado, porque siempre es importante leer el encabezado. Perdón. Bajé mucho. Nos dice, artículo 2, derechos fundamentales de la persona, toda persona tiene derecho a, en el artículo 24, en el inciso específico, el inciso B, nos dice, a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, el B, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Atentos a esto, ¿no? Dice libertad personal. ¿Pero qué decía el artículo 200, inciso 1? Decía libertad individual. La pregunta ahí es lo mismo, libertad personal que libertad individual. Luego, si nos vamos al inciso F, dice, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Entonces, dos supuestos. Solamente vamos a ser retenidos por mandamiento escrito y motivado del juez, o dos, va a poder ser retenido por autoridades policiales en caso de que se me encuentre cometiendo flagrante delito. Asimismo, hay que tomar en cuenta de que la detención solamente debe durar el tiempo necesario para las investigaciones y debe ser puesto a disposición del juzgado en un plazo máximo de 48 horas con el término de la distancia. La primera pregunta ahí es, ¿qué es lo que tutela entonces el habeas corpus? ¿No? Porque encontramos que el inciso, el artículo 2, inciso 24b de la Constitución nos habla de libertad personal. Sin embargo, el artículo 200, inciso 1 nos habla de libertad individual. ¿Es lo mismo? Si hacemos una revisión a nivel de la doctrina y también lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, vamos a encontrar que estos conceptos no son lo mismo, ¿no? La libertad personal está pensada en realidad como una libertad física, una libertad corpórea, la capacidad que tiene el sujeto, el individuo, de movimiento, ¿no? Ello es distinto a lo establecido en el respecto al concepto de libertad individual, el cual está en realidad pensado en relación a la posibilidad de hacer todo lo que no se encuentra prohibido. En otras palabras, por ejemplo, si yo decido ahora tomarme una cerveza, ¿no? O fumarme un cigarro, en realidad eso es parte de la libertad individual, ¿no? Eso no se encuentra prohibido, ¿no? Yo puedo hacer todo lo que las normas no establezcan como prohibido, pero eso no es libertad personal, que es lo que justamente quiere proteger el habeas corpus, que está en realidad pensado a esta posibilidad de libertad corporal, libertad física, la posibilidad de yo poder moverme libremente por el territorio nacional. Y eso es importantísimo porque si hablamos de libertad individual, y nos referimos a un concepto de que está permitido todo lo que no se encuentra prohibido por las normas, hablamos de un concepto mucho más amplio que la libertad personal. Prácticamente es todo, ¿no? Todo relacionado al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Todo lo que conlleva a la persona. Entonces, en realidad no va por ahí el objeto del habeas corpus, sino más bien va por la libertad personal relacionado a esta posibilidad de moverme libremente por el territorio nacional. Lo contrario conllevaría más bien un peligro, creo yo, de amparización, ¿no? Del habeas corpus, porque prácticamente hemos visto que el habeas corpus tutela la libertad personal, el amparo tutela todos los demás derechos que no son ni libertad personal, ni libre acceso a la información pública
o autodeterminación informativa. Por lo tanto, si tenemos un concepto tan amplio de libertad individual, todo lo que no es libertad, todo lo que está relacionado a la libertad podría entrar por el habeas corpus, y no es la idea, ¿no? El habeas corpus está pensado justamente por la libertad personal, porque justamente por la urgencia y necesidad de una tutela muy rápida, a diferencia del amparo. Ambos tutela de urgencia, pero la libertad personal ha sido identificada con tal importancia en nuestro Estado que debe tener, por ejemplo, tiene menos formalismos que el amparo, el habeas corpus, ¿no? Por ejemplo, en un habeas corpus tenemos menos formalidades en relación a que yo, por ejemplo, no necesito un abogado para interponer un habeas corpus. Lo puede interponer cualquier persona, sea un tercero que busca beneficiar a la persona que ha sido detenida, ¿no? Entonces, hay que diferenciar libertad personal de libertad individual. Entonces, ¿cómo se tutela la libertad personal en la Constitución? Lo hemos estado viendo hace unos momentos, ¿no? Inciso F, ¿no? Que nadie va a poder ser detenido excepto en estos dos supuestos, como no escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Estos dos supuestos responden en realidad a una modificación, ¿no? Responden a una modificación, una reforma constitucional del año 2017, ¿no? Este artículo sufrió una modificación porque ya antes el plazo para la detención era de 24 horas. Se ha aumentado a 48 horas con esta reforma constitucional. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de que siempre debe ser ese plazo, sino que partamos de la idea que no debe de investigación durar más, la detención no debe durar más del plazo necesario para investigar, ¿no? O sea, si realmente debe ser menos el plazo de detención, debe ponerse a disposición de las autoridades o dejarse libre, ¿no? Entonces, no es que debe ser siempre 48 horas, puede ser menos, ¿no? Pero si solamente nosotros como ciudadanos vamos a permitir que nos puedan llevar, por ejemplo, a una comisaría, si es que vemos que hay un mandato de ejercicio motivado del juez, o si nos han en todo caso, los han encontrado cometiendo un flagrante delito. ¿Qué flagrante delito? Debemos para ello acudir a las normas penales, las cuales establecen los supuestos de flagrante delito, ¿no? Eh, Son 4 los supuestos que establece la norma penal. El primero está relacionado al, al hecho de que nos encuentran prácticamente con las manos en la masa, ¿no? Es una forma coloquial de decirlo, ¿no? Me encuentran cometiendo el delito en el mismo momento que yo estoy la, ¿no? Estoy matando a alguien y me encontraron en pleno momento que estoy clavando el cuchillo. Flagrante delito, me vieron las autoridades policiales, me pueden detener. Por supuesto, cuando se acaba de cometer el delito y la persona es descubierta, ¿no? Ya lo maté, pero estoy en la escena del crimen y entra la policía y me encuentra con el muerto, con el arma en la mano. Ah, se acaba de cometer, por lo tanto, también puedo ser detenido. Otro supuesto es flagrante delito. 24 horas después de que se haya cometido el delito, si la persona es identificada dentro de ese rango, ¿no? Entonces, dentro de las 24 horas a cometer el delito, pues que yo haya matado a alguien, esté en mi casa tomándome un café, se me identificó a través de alguna cámara o algún testigo, me pueden detener. Y otro supuesto, 24 horas después, si es que se posee los instrumentos o los efectos del delito, ¿no? Algún beneficio, ¿no? O tengo el arma homicida, ¿no? Entonces, en esos supuestos también puedo ser detenido y no se me estaría vulnerando la libertad personal. Si no estamos dentro de ninguno de los supuestos señalados, se está vulnerando la libertad personal y por lo tanto podemos interponer una demanda de habeas corpus e ingresar a dicho proceso. Ahora, hay que también tomar en cuenta el concepto de, volvemos entonces aquí al artículo 200. Inciso 1. Como decíamos, el habeas corpus frente a la libertad individual, hemos dicho que ese concepto está mal, no es libertad individual, es libertad personal, es libertad corpórea, física, movimiento. Si alguien pone, por ejemplo, una tranca, ¿no? Una reja en la esquina de mi casa que no me permite llegar a mi domicilio, no se me permite moverme libremente. Libertad personal, amerita un habeas corpus, ¿no? Entonces, libertad de moverse libremente en el territorio nacional. Pero también señala o los derechos constitucionales conexos. ¿A qué nos referimos con este concepto de conexidad? Se refiere a que no solamente la libertad personal va a ser tutelada, sino que también
otros derechos fundamentales, siempre y cuando podamos demostrar esta conexidad con la libertad personal. ¿Qué es conexidad? Una vinculación directa entre este derecho fundamental, que podría ser bien tutelado en el proceso de amparo, pero que por su conexidad con la libertad personal va a ser en realidad tutelado por el habeas corpus, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta de que dependiendo, hay diferentes niveles de conexidad, algunos de los cuales son más fuertes y más débiles. Son más fuertes, el abogado va a necesitar acreditar de una forma mucho más simple, menos formal, esta conexidad, ¿no? Sin embargo, si es que tenemos que la conexidad es muy débil, vamos a necesitar realmente acreditar que este derecho fundamental que reclamamos se encuentra realmente vinculado a la libertad personal. De lo contrario, si no acreditamos la conexidad, no vamos a poder ingresar una demanda, presentar una demanda por habeas corpus. ¿Cómo podemos diferenciar estos derechos? Por ejemplo, estamos en el caso que yo les mencionaba, el de que nos ponen una reja en la esquina de mi casa, ahí no hay conexidad, es libertad personal puramente, ¿no? Porque no me permite moverme. Si alguien me detiene, ¿no? Sin un mandato judicial o sin frente de delito, también es libertad personal, ahí no hay problema. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de la presunción de inocencia? ¿No? Si se me vulnera la presunción de inocencia, normalmente ello conlleva que me metan a la cárcel, no en los procesos penales. Por lo tanto, es muy fácil establecer que hay una conexidad con la libertad personal. Si no me han respetado la presunción de inocencia, por lo tanto, se me vulnera la libertad personal. Es muy fácil de acreditar. O, por ejemplo, en el caso de que no se me brinde el DNI, ¿no? Las autoridades incumplen o me retienen mi DNI. ¿Cuál es la consecuencia de tener un DNI? Puede venir mañana un policía y preguntarme, señor, usted identifíquese, no tengo mi DNI, me llevan a la comisaría, porque no me he identificado. Entonces ahí también digamos que es un poco mayor la acreditación, pero se entiende que hay una vinculación con la libertad personal. Sin embargo, hay otros casos donde hay una mayor necesidad de acreditar esta vinculación con la libertad personal. Específicamente aquellos casos donde se vulnera las diferentes garantías que forman parte de la tutela jurisdiccional efectiva o debido proceso, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la defensa, ¿no? O el derecho a la prueba, o el derecho a la motivación. Entonces, ahí nos encontramos normalmente en un supuesto de habeas corpus contra resoluciones judiciales. Una cosa es una cosa es el habeas corpus ordinario, que es lo que hemos establecido con seguridad y libertad personal cuando me detienen en alguno de los, sin respetar los supuestos establecidos en la Constitución. Pero también puede ser que yo interponga un habeas corpus no frente a la detención, sino frente a una resolución judicial en específico, ¿no? Frente a una sentencia o frente a una resolución que establece la prisión preventiva. Allí lo que se va a vulnerar en realidad va a ser alguna manifestación del debido proceso o la autoridad jurisdiccional efectiva, donde vamos a reclamar en base a la conexidad que estos derechos tienen con la libertad personal. Por ejemplo, un caso muy conocido, ¿no? Muy reciente también, el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori se le aplicó una prisión preventiva a través de una resolución del juez Carguancho, muchos recordarán, ¿no? Y lo que ella señalaba es que se le había vulnerado su derecho a la defensa y su derecho a la motivación, a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Estos derechos no son libertad personal. Entonces, normalmente, ¿cómo los tutelaríamos? A través del proceso de amparo, ¿no? Porque tampoco entra por el habeas data. Sin embargo, los abogados de Keiko Fujimori, al haber acreditado que existía una conexidad, una vinculación directa con la libertad personal, ¿por qué por eso fueron? Por un habeas corpus. Igual, por ejemplo, en el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, ¿no? Del mismo modo, si se acredita que se vulnera algún derecho que forma parte del debido proceso de autoridad jurisdiccional efectiva, yo puedo reclamar derecho, por ejemplo, a la motivación de resoluciones judiciales que en conexidad con la libertad personal me permita acudir a un proceso de habeas corpus. Con ello, más o menos entendemos el concepto de conexidad para poder entender. Entonces, puede ser que se dé por una tutela directa, por una vulneración o amenaza de la libertad personal, así que corrijamos acá, o también por esta conexidad con la libertad personal, donde dependiendo del derecho fundamental frente al que nos encontremos, vamos a tener como abogados una mayor carga de acreditar esa conexidad, esa vinculación directa con la libertad personal para poder ingresar a un habeas corpus. Hasta ahí estaría el tema de habeas corpus. Igual les comento, ¿no? Que hay diferentes tipos de habeas corpus que han sido reconocidos por la jurisprudencia del TC, ¿no? Para ello pueden revisar el caso Eleovina Ponte, donde prácticamente los clasifica. No voy a entrar a desarrollar cada uno porque se me podría ir toda la clase en ello, pero ustedes lo pueden revisar en el caso Eleovina Ponte,
donde establece los diversos subtipos de habeas corpus, ¿no? Pero la idea con esta clase introductoria de los procesos jurisdiccionales era poder entender cuál es el funcionamiento y qué es lo que se protege con el habeas corpus. Ahora podemos pasar más bien al proceso de amparo. Entonces vayamos aquí, nuevamente al leer el artículo 2, como recordábamos, el 202, inciso 2, ¿no? Procede frente a vulneraciones o amenazas de los demás derechos reconocidos por la Constitución, ¿no? Entonces, ni libertad personal, ni acceso a la información pública o autodeterminación informativa, ¿no? Digamos, esto es un saco donde entra todo derecho fundamental que no sea lo establecido en el inciso 1 y el inciso 3, ¿no? Por lo tanto, entrará libertad de expresión, entrará libertad de empresa, entrará libertad de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Todos los derechos fundamentales que ustedes conocen. Hay que tomar en cuenta algunas características muy importantes, ¿no? Primero, que no todo proceso de amparo procede fácilmente, sino que hay ciertas causales de improcedencia que deben ustedes conocer. Para eso, en realidad, tenemos que revisar el Código Procesal Constitucional. ¿Lo pueden visualizar? ¿Me confirman, por favor, José? Sí, doctor, se puede visualizar. Ya, entonces, este es el Código Procesal Constitucional. Si ustedes van al artículo 5, van a encontrar las causales de improcedencia. Aquí hay un pequeño repaso. Recordemos cuál es el ítem procesal de una demanda en un proceso constitucional, ¿no? Los jueces tienen tres posibilidades de realizar sus pronunciamientos, ¿no? Pueden declarar una demanda admisible o inadmisible, una demanda procedente o improcedente, o se pueden pronunciar sobre el fondo de la demanda, declarándola fundada o infundada. Si estamos hablamos de la admisibilidad de la demanda, vamos a evaluar requisitos donde si alguno de esos requisitos no se cumple por parte del demandante, son requisitos subsanables, ¿ok? Son subsanables. Por lo tanto, si no hemos cumplido, por ejemplo, con adjuntar una tasa judicial, en los procesos condicionales no hay tasa judicial, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Nos piden adjuntar un dinero para la demanda, puede ser que el juez agarre y diga, mire, le falla ese requisito que es subsanable, le doy 10 días para que pueda adjuntar la tasa judicial. Entonces ahí se declara inadmisible, pero yo puedo como demandante subsanar ese requisito que me faltó y continúa el proceso. Cuando hablamos de, a nivel de fondo, fundado y fundada la demanda, el juez va a decidir sobre lo que se está específicamente señalando la pretensión, lo que se pretende, ¿no? Va a ver si realmente hay o no una amenaza o vulneración de un derecho fundamental. Si considera que hay esta amenaza o vulneración, declara fundada la demanda. Si considera que no hay amenaza o vulneración de derecho fundamental, infundada la demanda. Cuando hablamos de procedencia o improcedencia, en realidad estamos hablando de que falta algún requisito, pero que es un requisito esencial, un requisito básico para poder configurar la relación jurídica procesal. Si faltan nuestros requisitos, no continúa el proceso. No podemos ya pasar al procedimiento de fondo, sino que ni siquiera se ha configurado lo necesario para poder tener los elementos esenciales, los presupuestos procesales básicos para iniciar con el proceso jurisdiccional. Por lo tanto, si alguno de estos requisitos de las causales de improcedencia del artículo 5 no se cumple, no continuamos con el proceso jurisdiccional, sino que se declara improcedente y ahí queda el proceso. No podemos continuar a verificar si hubo o no vulneración del derecho fundamental. Entonces, es importantísimo tener en cuenta estas causales de improcedencia del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, empezando primero por los dos que son centrales, ¿no? Comprenderlos. Primero, el inciso 1 y el inciso 2, ¿no? El inciso 1 nos dice que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, ¿no? Si, si los hechos y el petitorio no están referidos a este contenido justamente protegido, se declara improcedente la demanda. ¿A qué nos referimos con este contenido justamente protegido? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando revisamos en la Constitución un derecho fundamental, no es que todo su contenido es establecido, sino que para ello existe lo que se denomina la interpretación constitucional, ¿no? A partir de una disposición, podemos encontrar diferentes interpretaciones que generan diferentes normas, subnormas, ¿no? Subderechos, en otra forma que podemos decir, ¿no? Por eso es que ustedes revisan la jurisprudencia del TC, dicen el derecho tal se encuentra conformado por tales derechos, ¿no? A, B, C. Son derechos que se pueden interpretar a partir de lo establecido en la Constitución, ¿no? Entonces, nosotros como abogados, lo primero que tenemos que hacer para poder ingresar a un proceso constitucional es poder acreditar que los hechos del caso
¿no? Se encuentran realmente relacionados a el contenido de ese derecho fundamental que estamos invocando. Esa amenaza o vulneración que estamos señalando, alegando como abogados de nuestro cliente, ¿no? Debe realmente encontrarse relacionado con el contenido de un derecho fundamental. Si no se encuentra relacionado con dicho contenido, nos encontramos realmente en el marco de un proceso constitucional y realmente no deberíamos ir por esa vía, sino debería irse por una vía ordinaria, ¿no? No se trata de un tema relacionado a derechos fundamentales. Entonces tenemos que realmente acreditar que el contenido del derecho fundamental se encuentra, eh, realmente se está viendo amenazado o vulnerado en el caso que estamos estableciendo. Y por otro lado también es importantísimo el inciso 2, 5.2, ¿no? Que se establece existan vías procedimentales específicas y igualmente satisfactorias, ¿no? Si encontramos que hay una vía procedimental específica igualmente satisfactoria al proceso de amparo, al proceso constitucional, se declara improcedente la demanda, ¿no? ¿A qué nos referimos con este concepto? Hay que tomar en cuenta para ello que antiguamente el proceso de amparo era un proceso, hablamos de un amparo alternativo. Les he explicado hace unos momentos que se habla de una tutela de urgencia, una tutela específica, especial, ¿no? Para los procesos constitucionales, donde justamente debido a la importancia que tienen los derechos fundamentales, se busca que podamos evitar algunas formalidades y se busca que se pueda resolver de forma mucho más célere, ¿no? Mucho más rápida, expeditiva. Entonces, antiguamente, antes de este código, el amparo era un amparo alternativo, donde teníamos tanto como una opción, como abogados podíamos decidir si se nos vulneraba, por ejemplo, el derecho al trabajo, podemos decidir entre el proceso ordinario, que sería el proceso laboral, o ir a un proceso de amparo, a un proceso judicial. Era una decisión que dependía de los mismos justiciables. Sin embargo, tomando en cuenta de que ello tuvo consecuencias nefastas, porque ¿qué generó? Generó una sobrecarga procesal del proceso de amparo, de los procesos jurisdiccionales, porque en realidad si deberíamos preferir a cuál acudir, si tenemos uno que tiene menos formalidades, que se va a resolver más rápido, vamos siempre a acudir a ese, ¿no? En vez de darnos 3 años en un proceso ordinario, nos demoramos 1 año o 2 años en un proceso jurisdiccional, ¿no? Ahorramos tiempo y es mucho más rápido la que vamos a recibir y perdemos menos tiempo y gastos no económicos. Entonces, antes era alternativo, decidíamos. Sin embargo, debido a estos problemas de sobrecarga procesal, se optó por más bien tener un amparo no alternativo, sino un amparo subsidiario, un amparo realmente que fuera en realidad excepcional, ¿no? Solo en el caso que el proceso ordinario no pueda brindar la tutela necesaria al derecho fundamental, vamos a acudir a un proceso constitucional, a un proceso de amparo, ¿no? Si por el contrario advertimos que el proceso ordinario, un proceso civil, penal, laboral, contencioso administrativo, cumple con lo necesario para poder tutelar de igual manera el derecho fundamental, vamos a preferir ese proceso ordinario. Eso es lo que nos establece como una vía procedimental específica igualmente satisfactoria. Vamos a agarrar los dos procesos judiciales, vamos a compararlos y si demostramos de que el proceso ordinario cumple con lo necesario para darnos esa tutela de urgencia que necesitamos, un proceso idóneo, adecuado para tutelar el derecho fundamental, vamos a preferir el proceso ordinario. Los criterios dónde están han sido establecidos por el precedente del TC denominado El Gorríos. Ustedes si lo profundizan van a poder ustedes comprender cómo podemos decidir, cómo saber a cuál acudir, ¿no? Pero como idea general, para que se queden hoy día, el amparo no es alternativo, sino que debemos demostrar que ese proceso ordinario no cumple con lo necesario para tutelar el derecho fundamental, no es idóneo, no permite tutela de urgencia, ¿no? Por ejemplo, no cuenta como audiencia de, no cuenta como audiencia de pruebas, por ejemplo, no puedo realmente probar en ese proceso. O de repente no tengo medidas cautelares, o de repente los jueces no conocen el tema que se va a regular, ¿no? Se está demostrado que estadísticamente no es un tema de su especialidad. ¿Qué busco? Demostrar que ese proceso ordinario realmente no sirve para proteger el derecho fundamental. Entonces, si yo demuestro que ese proceso ordinario no cumple con lo necesario, recién puedo acudir a un proceso de amparo, porque he demostrado que no existe realmente una vía específica igualmente satisfactoria al proceso de amparo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, primero vamos a ver el 5.1 y luego el 5.2.
Primero vemos si es que realmente se encuentra involucrado en el caso el contenido del derecho fundamental y luego vemos si hay un proceso ordinario que pueda tutelar. Si no lo hay, recién ingresamos a un proceso de amparo. Entonces, tomando esto en cuenta y sabiendo que tenemos un amparo subsidiario o residual, ¿no? Podemos entender que vamos a proteger cualquier derecho fundamental que no sea ni el habeas corpus, no sea regulado ni por el habeas corpus ni por el habeas data en este proceso. Así hay que tomar en cuenta algo que yo les dije que era necesario destacar, ¿no? En el artículo 200, como yo les dije, vamos a volver. Perdón. No, 200. Nunca resto. Ah, sí, en el código, qué raro, con razón. Ya. Aquí volvemos a la Constitución, señalada acá, ¿no? El amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. ¿Y dónde está la clave para esto? En la última parte, ¿no? Emanadas de procedimiento regular. Lo que ha interpretado la jurisprudencia del TC es que, a contrario sensu, ¿no? Interpretando ello, sí, en realidad nos encontramos contra una norma legal o contra una resolución judicial que no ha sido emanada en un procedimiento regular, o sea, una resolución judicial en un procedimiento irregular, podría proceder el amparo, ¿no? Entonces empecemos por las resoluciones judiciales, ¿no? Tenemos una resolución judicial que ha sido emanada en un procedimiento irregular, podemos por lo tanto interponer lo que se denomina un amparo contra resolución judicial. Entonces no solamente se da frente a los actos de particulares o del Estado que vulneran un derecho fundamental distinto a la libertad personal o a los de la habeas data, sino que también procede frente a resoluciones judiciales. Y para eso hay diferentes tesis respecto a qué se puede tutelar con un amparo contra la resolución judicial. Si revisamos la jurisprudencia del TC, vamos a encontrar que en el caso Apolonia Colca, ¿sí? Apolonia Colca, se estableció la denominada fórmula de la intensidad en la afectación sobre el derecho fundamental. ¿A qué se refiere esto? A que cualquier derecho fundamental que se vea vulnerado en un proceso ordinario, porque recordemos, ¿no? Tenemos procesos jurisdiccionales y tenemos procesos ordinarios. Si la vulneración de derecho fundamental se ve en el proceso ordinario, yo puedo poner un amparo frente a la resolución judicial que establece esta vulneración de derecho fundamental. Entonces, prácticamente lo que señala el TC con su jurisprudencia es que este amparo puede revisar cualquier aspecto del proceso ordinario si es que acreditamos que con eso se vulneró el derecho fundamental. Por lo tanto, eso permitiría incluso poder revisar aspectos legales, ¿no? Si, por ejemplo, se me desalojó y yo me voy a un proceso civil de desalojo, ¿no? Y se determina de que hay dos opciones, ¿no? Una opción sería decir, bueno, se me vulneró algún derecho procesal, ¿no? No me permitieron probar, ¿no? No me permitieron probar que yo era el propietario o que tenía la posesión. Entonces, en esos casos, si yo demuestro ello, estaría pidiendo un amparo frente a la resolución judicial por una vulneración del derecho al debido proceso, específicamente el derecho a la prueba, ¿no? Pero la tesis de Apolonia Colca nos dice que incluso podemos revisar aspectos legales. Yo podría ir, por ejemplo, por el derecho fundamental a la propiedad, ¿no? El derecho civil. Yo podría decir, se me ha vulnerado el derecho a la propiedad. Por lo tanto, has interpretado tú mal juez en este caso y podría ese amparo contra la resolución judicial incluso ir en contra de la decisión del juez ordinario, lo cual es bastante peligroso, ¿no? Porque establece la posibilidad de que yo litigue en un proceso ordinario por 3, 5, hasta 10 años con todo lo que sabemos que demora nuestro sistema de justicia y que yo pueda poner, cuando ya pensé que he ganado, se me interponga un amparo contra la resolución judicial y que el juez judicial considere que ha decidido mal el juez ordinario. Entonces, es una tesis un poco peligrosa, pero es lo que estableció nuestro TC. Yo estoy por lo menos en contra, ¿no? Yo creo que no debería ser una tesis tan amplia, sino una tesis más moderada. En realidad, cuando hablamos de procedimiento irregular, para mí es cuando se ha vulnerado alguno de los derechos que son parte de la tutela judicial efectiva del debido proceso, ¿no? No me permitieron tener un abogado, de hecho la defensa, no pude probar, no se ha motivado correctamente la resolución judicial. En esos casos comprendo, ¿no? Una amparo contra la resolución judicial, y eso permitiría declarar nula esa resolución y por lo tanto que el juez tenga que evaluar nuevamente, ¿no? Pero hay tesis, nuevamente, fórmulas más amplias como la que hemos visto del TC, de Apolonia Colca, y tesis un poco más reducidas, ¿no? Más moderadas,
basadas en que solamente en los casos que se vulnere el debido proceso, y otras tesis intermedias que han dado otras opciones, ¿no? Dependiendo de cuál tesis ustedes al final opten, podrán decidir, pero en líneas generales la idea que deben quedarse es que en realidad dependerá de cuál tesis opten, podría incluso con una tesis amplia revisarse lo que ya hemos litigado por muchos años con un amparo contra la resolución judicial. Pero sabemos que ya está reconocido por la jurisprudencia del TC que procede el amparo contra la resolución judicial. Ahora, también dijimos que no procede contra normas legales. Sin embargo, la jurisprudencia del TC ha establecido lo contrario, ha establecido que procede contra normas legales, pero solamente frente a normas autoaplicativas por la amenaza o vulneración que generan sobre los derechos fundamentales, ¿no? Ahora, ¿qué es una norma autoaplicativa? Se refiere a que se establece ya efectos en el caso concreto, ¿no? De forma directa. Ya está esta norma teniendo efectos y no requiere de ningún acto posterior para poder empezar a surtir sus efectos jurídicos concretos. Entonces, ahí diferenciamos entre normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas. Las normas heteroaplicativas se necesita un evento posterior a su dación para que la norma tenga eficacia. En cambio, las normas autoaplicativas ya con su simple publicación, eso ya genera efectos y ya está automáticamente vulnerando los derechos fundamentales de una persona. Entonces, por ejemplo, en un caso de que se requiere una disposición reglamentaria o un acto de ejecución posterior, ¿no? Para poder surtir efectos, hablamos de norma heteroaplicativa y no procede el amparo. El amparo contra normas solo procede frente a normas autoaplicativas que ya de forma directa, automática, desde que se publican, ya generan efectos y vulneran o amenazan derechos fundamentales. Entonces, tenemos en conclusión que el amparo se da frente a la vulneración o amenaza de vulneración de cualquier derecho fundamental distinto a la libertad personal o a los protegidos por el habeas data. Debemos respetar las causales de improcedencia, identificando que realmente se haya vulnerado el contenido del derecho fundamental que alegamos, y asimismo que hagamos esta comparación, esta evaluación de otros procesos ordinarios y demostrar que no existe realmente una vía igualmente satisfactoria para tutelar el derecho fundamental. Ahí podemos ir a un amparo. Y también sabemos, con lo que hemos señalado, de que el amparo procede frente a resoluciones judiciales, estando actualmente vigente una tesis amplia, ¿no? Con el caso Polonia Colca, que permite revisar cualquier derecho fundamental dependiendo de la intensidad de su vulneración e incluso declarar la nulidad de la resolución que resuelve el proceso ordinario. Y también procede el amparo contra normas solamente autoaplicativas que no requieren de ningún acto posterior para ya surtir efectos jurídicos en el caso concreto. Con eso hemos concluido el amparo. Y podemos pasar ya al tercer proceso que vamos a analizar el día de hoy, otro proceso concreto, ¿no? Que es la acción de habeas data. La habeas data procede contra el hecho o omisión que vulnera o amenaza los derechos de, ¿qué cosa? El artículo 2, inciso 5 e inciso 6 de la Constitución. 5 y 6. Vamos a ver 5 y 6. Todo persona tiene derecho a, el 5 nos dice a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido, ¿no? Acceso a la información pública. Y el 6, a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Vamos primero con el 6, que es la denominada autodeterminación informativa. Es lo que establece, ese es el derecho que por excelencia ha motivado la creación del habeas data, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Que los servicios informáticos, ¿no? Sean computarizados o no, pero prácticamente todo se encuentra computarizado, todo se encuentra prácticamente en línea, ¿no? En las entidades públicas y privadas, ¿no? Que no haya información de nosotros mismos sin nuestro permiso, ¿no? Ello conlleva una tutela bastante completa porque va desde el acceso a otros tipos de manifestaciones. Ojo, hay que tomar en cuenta de que estos bancos de datos, computarizados o no, pueden ser tanto públicos como privados, importantísimo. Tanto entidades públicas como también de repente alguna empresa donde yo trabajo puede tener datos míos, ¿no? Y yo lo que voy a buscar es defender que esos datos que están en estos bancos, ¿no?
solamente sé lo que está establecido con mi permiso. Entonces, conlleva diferentes manifestaciones esta autolimitación informativa, ¿no? Se pueden desprender diferentes derechos. Primero, lo que decíamos, el derecho de acceso a la información sobre nosotros mismos, ¿no? Donde existen algunos límites, como por ejemplo es la seguridad nacional, ¿no? Que establece el nivel de la ley, ¿no? Pero en teoría no debería haber ningún impedimento para que nosotros podamos solicitar a una entidad pública o privada poder conocer cuál es la información sobre nosotros mismos que está establecido en el banco de datos. Asimismo, el, el derecho a, perdón, el derecho de actualización, ¿no? A evitar que se considere válida información ya no vigente, ¿no? El derecho de actualización se refiere a que podamos nosotros constantemente actualizar, ¿no? La información que está establecida en estos bancos de datos, ¿no? De forma que, por ejemplo, el caso de los requisitoriados, ¿no? Yo ya se me estaba investigando por algún delito, ¿no? Entonces yo busco ya no ser investigado, que se actualice esa información, ¿no? Ya se estableció que yo soy inocente, entonces sigue apareciendo que yo he sido requisitoriado, que estoy siendo buscado por la policía, ¿no? Entonces pido la actualización de esa información. Asimismo, el derecho de modificación de la información falsa, ¿no? De forma de que aquella información que no establece datos exactos, yo puedo pedirle a esta entidad pública o privada en su banco de información elimine eso, ¿no? Yo puedo modificar esta información falsa. Asimismo, el derecho de confidencialidad sobre información, de forma de que los bancos de datos, ¿no? No exista la posibilidad de que un banco de datos pase la información a otros sin nuestra autorización, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a un trabajo, ¿no? A un trabajo, postulo una entrevista de trabajo y me dicen, oye, tenemos esta información tuya. Y de repente es de un trabajo anterior y yo no pasé esa información, yo no di el permiso para que se traslade esa información. Solamente van a poder tener los bancos de datos de información que yo haya autorizado. No puede haber información sobre nosotros mismos sin nuestro permiso y que se vaya rotando y pasando de banco de datos a banco de datos. Y finalmente también un derecho de exclusión de la información sensible, ¿no? Hablamos de aquellos datos que afectan a su intimidad, ¿no? Como las preferencias sexuales, la militancia política, las preferencias religiosas o las condiciones de salud, ¿no? Entonces, en realidad es información que en realidad pertenece a nuestra esfera íntima, ¿no? Que no debería ser conocida sin nuestro permiso porque nosotros somos los únicos que podemos decidir en otorgar las llaves que abren la puerta con esta información, ¿no? Como nuestra orientación sexual, nuestra militancia política, nuestra preferencia religiosa, ¿no? O si estamos enfermos, ¿no? De repente de VIH, de cáncer, no tiene por qué eso estar registrado en un banco de información sin nuestro permiso, ¿no? Y el otro derecho que tenemos que revisar es el derecho a solicitar sin expresión de causa la información que se requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Ese es el denominado derecho de libre acceso a la información pública, de forma que cualquier persona, cualquier ciudadano puede pedir a cualquier entidad pública la información que requiera, ¿no? Esto no solamente se limita a entidades públicas, sino que también alcanza, ¿no? a entidades privadas, pero que realicen servicios públicos. Entonces también se extiende, ustedes lo pueden encontrar eso en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y podrán encontrar que también aquellas entidades privadas que realicen servicios públicos, como por ejemplo brindan servicios de electricidad, servicios de agua, incluso servicios educativos, ¿no? Telecomunicaciones, ¿no? Nosotros podemos, como ciudadanos, cualquier información que solicitemos se nos debe brindar, ¿no? Sin ningún tipo de impedimento. Ahora, ojo, la ley de libre acceso a la información pública establece, ¿no? Que, por ejemplo, es un tema de seguridad nacional, encontramos ahí un límite, un problema para poder solicitar la información, ¿no? Pero, en general, eh, nosotros podemos encontrar de que debería cualquier persona poder libremente solicitar esa información. Hay que tomar en cuenta en ambos derechos
la importancia que tiene la necesidad de agotar la vía previa. Vamos al Código Procesal Constitucional un momento. Ahora vamos al artículo 5. Aquí en las causales de improcedencia. El 5, inciso 4, nos dice que no proceden los procesos constitucionales si es que no se han agotado las vías previas. ¿Qué son estas vías previas? A diferencia de lo que señalábamos hace un momento relacionado con la vía igualmente satisfactoria del 5.2, ¿no? Estamos hablando ya no en comparar otro proceso judicial diferente del proceso constitucional, que es un proceso ordinario, no. Sino estamos hablando de haber agotado la vía administrativa, ¿no? Digamos, son los pasos anteriores a poder acudir a un proceso judicial. Yo no voy todavía a un juez, sino que previamente tengo que haber agotado la vía previa a nivel administrativo. Por ejemplo, si mañana me ponen una multa por exceso de velocidad, ¿ya? Me pasé la luz roja, o ya me hicieron la toma de velocidad, y yo estaba yendo a 200 kilómetros por hora. Entonces, yo no es que de frente con esa resolución de la multa me hubiera un juez a reclamar. No. Primero debo agotar la vía previa. Es decir, debo previamente haber agotado todos los recursos a nivel administrativo. Esa resolución yo puedo solicitar una reconsideración o una apelación dentro de la municipalidad, por ejemplo, que me puso la multa, ¿no? Entonces, yo primero agoto esa vía previa y recién ahí voy a ir a un juez. Y ahí tendremos que aplicar otra vez el 5.2 y ver si realmente por la urgencia debemos ir a un proceso de amparo o si realmente lo que procede es ir a un proceso ordinario, ¿no? Pero siempre agotamos la vía previa. Igual pasa tanto en el habeas data, en los casos tanto de la autodeterminación informativa, yo tengo que previamente acreditar que le he solicitado al banco de datos privado público que elimine esa información. Por ejemplo, quiero acceder a esa información del banco de datos. Si yo no he acreditado que he primero solicitado a este banco de datos público-privado esta acción, no puedo todavía acudir al habeas data. Lo mismo pasa en el caso del habeas data, en los casos del acceso a la información pública. Yo tengo que primero solicitar la información a la entidad pública o la entidad privada que realiza servicios públicos, y si yo acredito que se ha negado a darme esta información, recién puedo acudir al habeas data. Importantísimo esto. También debemos tomar en cuenta que en los casos de autodeterminación informativa también pueden ser interpuestos por personas jurídicas. Ojo, las personas jurídicas también podrían encontrarse información que afecte su imagen establecida en un banco de información. Entonces también pueden solicitar un habeas data para eliminar esta información, por ejemplo. Y también tenemos que tomar en cuenta de que las características de la información que se nos brinda, ¿no? En ambos casos, específicamente en realidad en el caso de el libre acceso a la información pública, debe tratarse de información, señaló la jurisprudencia, que sea cierta, actual, precisa y completa. ¿Ok? No nos pueden dar información por parte, no nos pueden dar información desactualizada, no. Debe cumplir con el pedido que hacemos de información pública a la entidad estatal a la que pedimos la información. Y también hay que destacar, no importantísimo, de que el libre acceso a la información pública presenta tanto una dimensión subjetiva como objetiva. Subjetiva porque nos permite a todos los ciudadanos poder estar informados de lo que pasa en las entidades estatales, pero también objetiva porque es fundamental para el desarrollo de la democracia. Es lo que justamente permite tener transparencia y poder como ciudadanos poder fiscalizar a las entidades públicas, ¿no? Si no logramos esto, si no tenemos este derecho, prácticamente no podemos hacer la fiscalización y no podemos realmente exigir transparencia para poder ver cómo están utilizando, por ejemplo, los recursos públicos, o si de repente hay algún ascenso que no tenga justificación. Entonces, una forma que podamos ser fiscalizadores, ¿no? Entonces, importantísimo es el habeas data para poder solicitar libremente información. Con eso cerramos habeas data y podemos pasar al inciso. Vamos a la jurisdicción de nuevo. Volvemos al artículo 200 y vamos a revisar el proceso de cumplimiento.
La acción de cumplimiento que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente, eso es importantísimo, renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Renuente. Entonces, aquí estamos solicitando a que esta autoridad o funcionario público cumpla con realizar el mandato que establece la norma legal o el acto administrativo. ¿Está bien? Aquí también es importantísimo haber agotado la vía previa. Debemos demostrar que nosotros le hemos pedido a este funcionario público, autoridad pública, que cumpla con lo establecido en la norma legal o el acto administrativo, y si acreditamos que no lo ha cumplido, recién podremos acceder a una acción de cumplimiento. Deben tomar en cuenta de que en el caso de las normas legales, cualquier persona puede solicitar una acción de cumplimiento. Por ejemplo, queremos que se establezca, la norma legal establece la obligación de emitir un reglamento y la autoridad nunca lo ha emitido. Entonces, es importante tomar en cuenta que con esta acción de cumplimiento vamos a solicitar que se cumpla con el mandato de la norma legal. Y lo puede hacer cualquier persona. En cambio, un acto administrativo no puede solicitarlo cualquier persona de la acción de cumplimiento, sino solamente la persona beneficiada por el acto administrativo, la persona que ha sido, el acto administrativo es concreto, así que solamente la persona que ha sido identificada como beneficiaria, ¿no? O aquella persona que pueda acreditar que tiene un interés en cumplirse con el mandato del acto administrativo. Entonces, no es como en las normas legales que cualquier persona puede solicitar el cumplimiento, la acción de cumplimiento. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta que lo que buscamos es ir en contra de esta autoridad funcionario renuente a acatar. Y para ello debemos acudir a lo establecido en el precedente Villanueva, donde se establece cuáles deben ser las características de este mandato. Si nosotros revisamos el precedente Villanueva, vamos a encontrar que las características son principalmente que se encuentre el mandato sea vigente, que sea cierto y claro. Esto refiere a vigente, que no se haya derogado la norma, ¿no? Cierto y claro de que de la lectura de lo establecido en la norma o del acto administrativo, yo puedo determinar qué cosa es lo que se establece como obligatorio para la autoridad funcionaria. Asimismo, no debe estar sujeto a controversia compleja ni interpretaciones dispares, ¿no? Entonces, no es que tengamos diferentes interpretaciones que se pueda hacer, sino que la lectura simple ya nos dice qué es cuál es el mandato. Asimismo, debe ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, en el TC, de forma que se debe encontrar de acuerdo a la Constitución y las leyes. Asimismo, debe ser incondicional, de forma que no sea necesario un hecho futuro adicional. Y si es condicional, su satisfacción no debe ser compleja ni necesaria una cuestión probatoria posterior. Entonces, prácticamente lo que nos establece el acto, el presidente Villanueva, es que podamos nosotros de la lectura del acto administrativo de la norma poder reconocer cuál es el mandato para la autoridad. Si necesitamos una actuación probatoria posterior, hay interpretaciones complejas que se pueden hacer, no procede la acción de cumplimiento porque no está claro lo que el mandato establece. Entonces, importantísimo tener esos criterios en cuenta, ¿no? Y para el caso de actos administrativos, señala también el precedente de que debe poderse identificar claramente cuál es el beneficiario, ¿no? La persona que se encuentra dentro de, cuál es el administrado que se encuentra implicado en el acto administrativo, y también que no se encuentren pendientes ningún tipo de medio de recurso administrativo pendiente de resolución, ¿no? Debe ser firme ese acto administrativo. Con ello podemos cumplir con los requisitos del presidente Villanueva. Entonces, hasta aquí ya hemos establecido, prácticamente hemos analizado los 4 procesos concretos, ¿no? Y ya podemos entrar a la segunda clarificación que habíamos dicho, que son los procesos abstractos, los procesos de la jurisdicción orgánica, que buscan la protección de la jerarquía normativa de la Constitución, ¿no? Que las normas de rango legal y rango reglamentario no vayan en contra del contenido de la Constitución. Empezamos por el inciso 4, nos dice la acción de inconstitucionalidad, ya hemos visto, contra normas que tienen rango de ley. Aquí tienen todos ustedes todo el paquete de normas. Y como decíamos, en la forma o en el fondo, parámetro de validez formal y parámetro de validez material, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta también de que en estos casos puede ser tanto podemos considerar que es inconstitucional tanto
la norma de forma parcial como de forma total. Puede ser que toda la norma sea inconstitucional o también puede ser de que solamente un fragmento, ¿no? Un fragmento de un artículo consideremos que sea lo que vaya contra los derechos fundamentales o, o contra los principios constitucionales, ¿no? Asimismo, debemos también tomar en cuenta cómo se dan los efectos de las de una declaración de una norma como inconstitucional en un proceso de inconstitucionalidad. La sentencia va a tener efectos desde su publicación. No se escucha, creo que he escrito alguien en el chat. Vamos a volver. ¿Hola? ¿Me están escuchando todos bien? Sí, se lo escucha. Ah, sí, creo Sí, que leí en doctor, el se lo chat. escucha. Creo que alguien puso en el chat que no se escuchaba, me pareció, pero ya. Entonces continuamos. Entonces, como yo les señalaba, para retomar, entonces, ¿cómo funcionan los efectos de una sentencia que declara la inconstitucionalidad? Los efectos se van a dar desde el día de la publicación de la sentencia que declara la norma inconstitucional para adelante. No son efectos retroactivos. Entonces, todos los actos que se realicen durante el tiempo que la norma con rango legal estuvo vigente, mantienen sus efectos. No es que se van a deshacer, no es que van a desaparecer. Desde, si yo tengo la norma, se publica la norma, es vigente, ¿no? Es vigente en el ordenamiento jurídico, y cuando ya la sentencia del TC, ¿no? Porque recordemos, hemos hablado de control concentrado, es el TC, ¿no? Con sus sentencias, el encargado de declarar la inconstitucionalidad y de expulsarla del ordenamiento. Cuando se declara que se va a expulsar del ordenamiento, es desde el día siguiente de su publicación. Entonces, lo sucedido antes de esa publicación mantiene sus efectos. Solamente hay dos excepciones, los casos penales y los casos tributarios. Recordemos que la Constitución establece la retroactividad benigna en favor de los reos, de forma de que si hay una norma que establecía, por ejemplo, una pena de 30 años por un delito, y a mí se me metió en la cárcel por esa norma, y luego el TC declara que esa norma es inconstitucional y establece que en realidad la pena debería ser de 10 años, esa esa publicación de esa sentencia puede tener efectos retroactivos y por lo tanto en vez de una pena de 30 o de una pena de 10, se va para atrás, efectos retroactivos. De la misma forma, en el caso tributario, establece la Constitución que si una norma establecía un impuesto, por ejemplo, no un tributo, ¿no? Todos hemos pagado tal tributo y se declara esa norma inconstitucional, va a suceder de que se nos va a devolver, por ejemplo, el dinero que hemos invertido, ¿no? Pero el dinero de los ciudadanos, porque esa norma nunca existió, nunca tuvo efectos retroactivos de la sentencia de inconstitucionalidad. Pero la moral general es que es para adelante, en base a la buena fe, todos los actos que hayamos realizado durante la publicación y vigencia de la norma son válidos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene esa calidad de cosa juzgada de la sentencia? Tanto las sentencias que declaran fundada o infundada la demanda de inconstitucionalidad, como también los autos de prescripción. ¿Qué es la prescripción? Nosotros podemos encontrar que, como señala el Código Procesal Constitucional, las normas con rango de ley, nosotros tenemos un plazo de 6 años para poder interponer una demanda de inconstitucionalidad, plazo de 6 años, y de 6 meses en caso de los tratados internacionales. Si se nos pasa el plazo, lo que va a hacer el TC con la demanda, pongamos, va a decir, va a declarar un auto señalando la prescripción, ¿no? De la acción de inconstitucionalidad y va a considerar que esa norma es vigente en el ordenamiento jurídico, que es válida. Por más de que se haya vulnerado un derecho fundamental, si se nos pasó el plazo para poder interponer nuestra demanda, esa norma ya se queda en el ordenamiento jurídico y la única forma es que el Congreso emita una nueva norma. Pero ya no tenemos ningún mecanismo a través del TC para poder declararla inconstitucional y pedir su expulsión del ordenamiento, ¿no? Entonces, auto de prescripción. También hay que calidad de cosa juzgada y ya no hay nada que hacer frente a esa norma. Asimismo, también debemos tomar en cuenta de que es diferente la cantidad de votos que se necesita, ¿no? En una sentencia de amparo, de habeas corpus, el TC necesita solamente, de habeas data, de cumplimiento, necesita solamente 4 votos para poder tomar una decisión. Recordemos que son 7 magistrados, entonces una mayoría.
Sin embargo, para poder declarar una acción de inconstitucionalidad, necesitamos 5 votos. Se pide un quórum mayor de votación para poder declarar una norma como inconstitucional. Asimismo, también debemos tomar en cuenta de que, como yo les decía, ¿no? Es un control concentrado, pero se puede tanto ir contra una norma con rango legal porque ha ido contra la forma o contra el fondo de la Constitución. Forma, el procedimiento, cómo ha sido dada la norma, no sé yo, los pasos establecidos, y el fondo frente contra derechos fundamentales o principios constitucionales. Hay que tomar en cuenta en estos casos que si yo una norma se ha declarado ya inconstitucional por la forma, o sea, no sido el procedimiento, ¿no? Yo he demandado por esto, ¿no? Yo he demandado por la forma que es inconstitucional y el TC determina que sí se siguió el procedimiento correctamente. Entonces, la declara constitucional porque no ha encontrado ningún vicio de forma. Eso no evita que yo posteriormente pueda poner contra la misma norma una demanda de inconstitucionalidad, pero por el fondo. Ojo, puede ser que la forma esté correcta y yo la demandé y me declararon infundada la demanda. Pero yo una nueva demanda puedo interponerla si considero que por el fondo se ha vulnerado un derecho fundamental. Entonces, en ese caso, se permite, ¿no? Y no habría realmente cosa jugada en ese caso, porque solamente nos hemos limitado a valer la forma y no el fondo, ¿ya? Y ya finalmente, para ir cerrando el tema de este proceso, debemos señalar de que aquí, importante el concepto de sentencias interpretativas, y lo voy a desarrollar muy poco porque el tiempo ya nos gana, pero ¿qué es una sentencia interpretativa? Lo que pasa es que, como yo les señalé, cuando hablamos de control concentrado, la consecuencia va a ser que el TC, si considera que una norma va en contra de la forma o el fondo, va a expulsar del ordenamiento jurídico esa norma por considerarla inconstitucional. Cuando hablamos de sentencia interpretativa, nosotros tenemos en la ley que vamos a evaluar, la norma con rango legal, una disposición. Y como yo les decía, siempre el juez constitucional es un ejercicio de interpretación. Y son diferentes las interpretaciones que puede hacer de esa disposición. Entonces, lo que vamos a buscar con una sentencia interpretativa es que si hay interpretación A e interpretación B, y el juez considera que la interpretación B es aquella inconstitucional, pero que la interpretación A es constitucional, va a buscar simplemente declarar esa interpretación como inconstitucional y salvar esa norma de forma que no se expulse del ordenamiento. Nuevamente, lo que buscamos es salvar esa norma de ordenamiento porque solamente nos vamos a quedar con aquella interpretación que vaya conforme a la Constitución y vamos a descartar aquella que va en contra del contenido de la Constitución. Entonces, si tenemos que escoger, en la sentencia se va a declarar como inconstitucional aquella interpretación que es contra la Constitución, pero no se va a expulsar del ordenamiento de la norma, porque vamos a quedarnos con aquella interpretación que es constitucional. Es una sentencia interpretativa. Depende de cuál descarte, cuál no descarte el TC, y busca salvar esa norma de forma que no sea expulsada. Sin embargo, también hemos encontrado que a lo largo de la jurisprudencia del TC se ha ido avanzando, y ¿qué es lo que ha sucedido? Que hablamos ya de sentencias interpretativas manipulativas, que lo que ha generado es que ya no se dedique solamente a establecer estas interpretaciones es conforme a la Constitución, esta no, sino que ya el TC a veces ha ido más allá y ha empezado a establecer, por ejemplo, reducciones o adiciones, o ha incluido incluso estipulaciones completas, ¿no?, dentro de la norma, ya realizando un poco la labor del legislador para poder mantener una norma como parte del ordenamiento jurídico y no expulsarla, lo cual prácticamente ya va en contra de las funciones del legislador del Congreso, ¿no? Entonces, de tomar en cuenta ello, pero en general lo que busca estas sentencias es poder salvar su constitucionalidad de forma de que no las expulsemos de forma innecesaria, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante. Con eso también ya entendemos lo que se refiere a este proceso y podemos pasar al último proceso abstracto que vamos a iniciar el día de hoy, que es el proceso de acción popular, que procede por infracción de la Constitución y la ley. ¿De qué? Hemos dicho de las normas de rango reglamentario, ¿no? Reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general. Importante aquí es tomar en cuenta de que, obviamente, lo primero que se diferencia de una acción de inconstitucionalidad es el rango, ¿no? Normas con rango de ley, normas con rango reglamentario en el caso de la acción popular. Hay que tomar en cuenta que una gran importancia, ¿no?, una gran diferencia que es muy importante, perdón, está en la legitimidad para obrar, ¿no? ¿Quiénes pueden interponer esta demanda? Si nos vamos al artículo
203, vamos a encontrar que las personas facultadas para interponer un proceso, una demanda de inconstitucionalidad, están establecidas de forma expresa en el artículo 203 de la Constitución. El presidente, el fiscal, presidente del Poder Judicial, defensor del pueblo, 25% del número legal de congresistas y 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, gobiernos regionales y los alcaldes provinciales en materia de su competencia y los colegios profesionales en materia de su especialidad. Entonces, establece de forma expresa aquí, ustedes pueden revisarlo en el 203, cuáles son, quiénes son las autoridades que se encuentran facultadas, ¿no? Y cómo es que los requisitos que se exigen para yo poder interponer una demanda de inconstitucionalidad. En cambio, en el proceso de acción popular que estamos viendo ahora, cualquier ciudadano puede interponerlo. No hay una legitimidad reducida, ¿no? Sino que la acción popular la puede poner cualquier ciudadano frente a estas normas legales. Perdón, frente a estas normas de rango reglamentario. Hay que también tomar en cuenta que no va a ser el TC el que evalúe, como en el caso de la inconstitucionalidad, sino que vamos a ir, en este caso, al Poder Judicial, donde va a ser la Corte, la Sala de la Corte Superior, la que va a analizar nuestra demanda de acción popular. Y asimismo, si nosotros no estamos de acuerdo con la decisión de la Sala del Poder Judicial, podemos poner un recurso de apelación y la Sala Social, ¿no?, y Judicial de la Corte Suprema va a ser la que va a decidir sobre nuestra demanda de acción popular contra una norma de rango reglamentario. Entonces, diferenciamos ahí, ¿no? TC, Poder Judicial. Y una última diferencia también está en el plazo de prescripción, ¿no? Mientras que hemos dicho que en las normas con rango de ley, el plazo de prescripción es de 6 años y 6 meses para los tratados. En el caso de las normas con rango reglamentario, tenemos un plazo de 5 años para poder interponer una acción popular. Ojo, nuevamente no olvidemos la importancia de esto. Estamos frente a procesos de carácter abstracto. Diferenciemos con los procesos de amparo, de habeas corpus, de habeas data, de cumplimientos que hemos visto, ¿no? En el caso de la incondicionalidad y la acción popular, lo que buscamos es expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas que vayan por el fondo, por la forma, en contra de la Constitución. Entonces, expulsamos estas normas de rango reglamentario o normas de rango legal, ¿no?, con estos procesos. No es un proceso concreto donde hay una persona identificada, sino que estas normas tienen alcances abstractos, generales, y buscamos expulsarlas para todos. Se salen del ordenamiento jurídico, se expulsan, no tienen mayor validez, mayor vigencia. Entonces, con ello es lo que buscamos establecer con esos procesos de la jurisdicción jurisdiccional orgánica, que busca justamente proteger la jerarquía normativa de la Constitución. Con eso habríamos ya terminado de ver todo lo que nos toca el día de hoy, que son todos los procesos constitucionales, ¿no? Recordemos diferenciar ambas clasificaciones y tener muy en claro cuáles son los derechos fundamentales o cuáles son las normas, el objeto normativo, ¿no?, en cada uno de estos procesos, ¿no?, para no confundirnos, ¿no?, y poder correctamente saber cuál es el proceso que corresponde en el caso concreto. Espero haberles dejado en claro estos conceptos. De hecho, hemos visto mucha información el día de hoy, así que si hay dudas, hay preguntas, la pueden dejar en el chat o se la transmiten a José para que me la pase a mí, ¿no? Y vamos conversando, estoy abierto a todas sus preguntas, dudas. Muchísimas gracias por su atención y también muchísimas gracias a Exprésate por el espacio y a responder todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Doctor Raúl Feijó, más bien agradecerle a usted por su presentación y su gran exposición. Ahora pasaremos a recibir las preguntas de los participantes. Doctor, ya tenemos una primera pregunta. Sí, cuéntame. La primera pregunta es de Andrés Greco. ¿Cuál es el ámbito y finalidad en el que se desenvuelve el desarrollo de este principio de proporcionalidad como categoría hoy central de la teoría de los límites de los derechos fundamentales? A ver, nosotros hemos visto prácticamente lo que es un derecho fundamental en esta presentación, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales, debemos hacer una distinción primero entre normas regla y normas principio, que es lo que establece prácticamente el profesor Robert Alexi, ¿no? Si nosotros vamos a aplicar el test de proporcionalidad, ¿no?, posiblemente estemos siguiendo
lo señalado por el profesor Robert Alexi, que nos dice que a diferencia de las normas regla, que tienen una estructura de supuesto de hecho, consecuencia jurídica, en el caso de los derechos fundamentales son más bien normas principio, donde no es que tenemos una estructura de supuesto hecho de consecuencia jurídica, sino que son más que nada principios que son enunciativos, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la religión, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Que cada uno tiene un contenido, ¿no? Un contenido un contenido constitucional, un contenido fundamental que debería ser protegido siempre por los jueces y por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, lo que puede suceder es que en un caso concreto, yo tengo un derecho fundamental que entra en conflicto, que choca con el derecho fundamental de otra persona, de otro ciudadano, ¿no? Pongamos un caso concreto, ¿no? Mañana estaban ustedes trabajando felizmente, muy contentos, ¿no? Estaban haciendo su derecho al trabajo, y repentinamente su jefe, su empleador, les dice, bueno, por un tema de presupuesto, vamos a tener que reducir personal, porque no se alcanza la plata, suspensión perfecta, a su casa, ¿no? Por la pandemia. Entonces ahí tenemos, ¿qué cosa? La libertad de empresa de su jefe, de su empleador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos prácticamente un versus de derechos fundamentales, un conflicto de derechos fundamentales. Derecho al trabajo y derecho a la libertad de empresa. ¿Cómo resolvemos este conflicto? Como no tenemos una estructura de normas regla que nos dice ya este se aplica y se soluciona así, consecuencia no. Tenemos en realidad dos normas principios que chocan, donde lo que debemos buscar es la máxima optimización, debemos buscar la máxima satisfacción de lo posible de ambos derechos fundamentales. De forma que no es que uno va a aplastar al otro, no es que uno va a vaciar de contenido por completo el otro derecho fundamental, sino que buscamos un equilibrio donde buscaremos que en lo máximo posible se pueda satisfacer el ejercicio de ambos derechos, ¿no? Por eso hablamos siempre de una balanza, ¿no? ¿No? Haremos una ponderación, y donde ya, siguiendo los pasos del famoso test de personalidad que nos señala la pregunta de hoy día, vamos a poder determinar cuál de los dos prevalece sobre el otro. Pero ojo, no es que uno va a vaciar de contenido al otro, sino que ambos derechos fundamentales buscamos su máxima satisfacción, de forma que busquemos la medida menos gravosa, así mismo busquemos que no se termine por afectar de forma grave ambos derechos fundamentales, sino un equilibrio. Eso es lo que lo puedo explicar a grandes rasgos, ¿no? Porque si no tendríamos que entrar a analizar cada uno de los pasos, pero para que nos entienda la persona que realizó la pregunta, y a quien le agradezco, es que en cualquiera de estos procesos constitucionales, por ejemplo, en un proceso de amparo, podríamos evaluar este conflicto de hechos fundamentales. O también un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Porque puede ser que la norma que estamos analizando vulnere un derecho fundamental, pero esa norma también tiene detrás un principio constitucional, un derecho fundamental que la justifica. Entonces se genera este conflicto y debemos ver cuál prevalece buscando la máxima optimización de ambos derechos fundamentales. ¿Y cuál es la metodología para hacerlo? Una de tantas, ¿sabes? Porque, ojo, hay otras metodologías señaladas, establecidas, es aplicar el test de proporcionalidad. Si quedó claro, me avisas. Si quieres repreguntar, también le puedes establecer la repregunta para profundizar sobre algún punto que me haya quedado claro. Muchas gracias. Más bien gracias a usted, doctor. Ahora tenemos también una segunda pregunta. La pregunta es, ¿piensa que actualmente nuestra Constitución debería proclamar y garantizar otros derechos fundamentales? Y en su caso, ¿cuáles serían esos? De hecho, es un tema complicado esa pregunta, ¿no? Porque hay infinidad de temas, pero, por ejemplo, es muy importante, y quiero que lo tomen en cuenta, ¿no? De que yo señalaba al comienzo de la exposición la importancia del artículo 3, ¿no? Tenemos una cláusula abierta que señala que no solamente los derechos fundamentales del artículo 2 son un número clausus, sino que a, a partir de la dinámica del tiempo, ¿no? Del instrumento vivo que es la Constitución, de los años que pasan, ¿no? Las circunstancias obligan al reconocimiento de nuevos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, es el caso del derecho al agua, ¿no? Que no estaba reconocido en la Constitución, sin embargo, se fue estableciendo de forma jurisprudencial su contenido, y luego, con una reforma constitucional, se agregó en la Constitución. Por ejemplo, hoy día, un caso muy, muy importante, el libre acceso al Internet, creo yo, ¿no? Con la pandemia hemos estado viendo que ahora todo se realiza por internet, todo es digital, no podemos salir de nuestra casa, entonces trámites administrativos con las entidades públicas,
transferencias bancarias, por ejemplo, para pagar alguna cuenta del banco, ¿no? Alguna compra de algún bien, o incluso poder estudiar, ¿no? De repente algunos universitarios, ¿cómo estudiamos ahora? Vía digital. Entonces, me parece que sería un derecho fundamental que debería estar garantizado con políticas públicas adecuadas por el Estado y no está, ¿no? Actualmente en nuestra Constitución, ¿no? El libre acceso al Internet. De- Eso demuestra la tremenda brecha digital que tenemos, ¿no? La cantidad de personas, por ejemplo, en zonas rurales, no llega el Internet, con la justa llega la luz. Entonces, me parece que por eso es una opción. Así como esa, hay otras, ¿no? Hay otras que pueden ir apareciendo, ¿no? Eh, Dependerá del caso concreto, pero sí es importante tener siempre en cuenta de que el artículo 3 nos permite abrir las puertas a nuevos derechos fundamentales que las circunstancias de la realidad, ¿no? Vayan estableciendo esos retos que lo justifiquen, ¿no? Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias a usted. Ahora tenemos una última pregunta de Silvana García para poder cerrar la sesión de hoy. Ujú. Su consulta es, ¿se podría pedir un habeas data sobre las fechas y montos pagados a trabajadores públicos, siendo que esto podría poner en riesgo su seguridad personal? Una pregunta bastante, bastante complicada, pero en realidad eso, desde mi punto de vista, eh, no es un tema siempre va a prevalecer en estos casos de información pública del Estado, va a prevalecer la transparencia, ¿ya? La importancia de que no haya corrupción. Es justamente el fin de poder acceder libremente a la información pública. Entonces, en estos casos, sí está justificado. Nosotros podemos ver incluso que todos los concursos públicos para un trabajo establecen de forma pública cuáles son los sueldos de todos los funcionarios. Entonces, y cómo se les paga. Nosotros podemos solicitarlo sin ningún problema, pero justamente lo que buscamos es ir contra la corrupción o la transparencia, ¿no? De repente aparece que una persona gana 7.000 soles en la página web de una entidad pública, ¿no? Y de repente en la realidad vemos que sus boletas de pago dicen 15.000 soles. Oye, qué raro, no coincide, ¿de dónde sale esta plata? ¿No? Puede ser que recursos públicos se utilicen de forma para malversar esos fondos, ¿no? Entonces, en estos casos, si bien podría estar la seguridad del trabajador de por medio, prima, ¿no? Y de repente ahí nos sirve el famoso test de personalidad que nos preguntaban al comienzo, ¿no? En este versus, ¿no? Eh, Prima la importancia de el liderazgo de la información pública por la importancia que tiene para la democracia y la transparencia del Estado. Es por eso que tú vas a poder encontrar que en realidad casi toda la información pública está en los portales de transparencia, ¿no? Los sueldos de todos los funcionarios, las decisiones, las actas, lo que se dijo, ¿no? Porque justamente se busca la posibilidad por las entidades públicas que los ciudadanos puedan ser vigilantes y estar siempre informados. Muchas gracias por la pregunta. Sí, doctor, más bien nos ha llegado una última pregunta ya para cerrar la sesión. Hace unos segundos, de José Carrillo. Le hace la consulta. Después de haberse llevado a cabo la vista de la causa y haber pasado un mes y solicitado por 2 veces se emita la sentencia de vista, ¿de qué forma se procedería? Dependería mucho también frente a quién nos encontremos, ¿no? Recordemos que en un proceso constitucional, como yo les decía, no tenemos primera instancia, segunda instancia, y con el RAC llegamos recién al TC, ¿no? Entonces, luego de haberse dado la vista de la causa, eh, en realidad ahí lo que está de por medio es el famoso derecho fundamental al plazo razonable, ¿no? Que es una manifestación también de la tutela jurisdiccional efectiva o debido proceso. Entonces, habría que ver en el caso concreto si es que realmente es un caso de tutela de urgencia y ustedes van a poder encontrar que la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la misma jurisprudencia del TC, establece los criterios para poder encontrar, para determinar cuándo se va a vulnerar el plazo razonable. Si realmente es culpa del juez, ¿no? ¿Qué justifica, por ejemplo, la demora? ¿No? Que de repente causa muy complejo, tiene muchos medios probatorios, o de repente la materia que estamos analizando es muy complicada, ¿no? O de repente las partes no han cumplido con poder establecer, ¿no? Todo lo que se ha solicitado en el proceso, ¿no? Entonces, si es culpa del juez o de las partes, en realidad ahí no hay una evaluación de plazo razonable. Pero si por el contrario se ha hecho todo lo necesario y hace nota que hay un exceso en la demora y no hay una justificación para esa demora, eh, si estamos en un proceso constitucional, ¿qué procedería, por ejemplo? No lo hemos visto hoy día, pero incluso se habla de amparo contra amparo, ¿no? Puede ser que en un proceso de amparo pongamos otro amparo señalando que se vulneró el plazo razonable.
podría proceder. O ya cuando se haya agotado todas las vías internas, incluso nos podríamos ir frente a la Corte Interamericana, ¿no? A la Comisión y a la Corte, ¿no? Estableciendo que se va a vulnerar el plazo razonable, que también es un derecho que está regulado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también en la misma Convención Americana, ¿no? Entonces, hay mecanismos, ¿no? Pero como para responderle a José Carrillo, dependerá del caso concreto de evaluar si es que realmente se ha vulnerado o no el plazo razonable, ¿no? Y por eso te recomiendo revisar los criterios que han establecido respecto al TC como la Corte Interamericana sobre el tema, ¿no? Muchas gracias. Doctor, para hacer un paréntesis a esto, se me ha reiterado mucho esta pregunta sobre Carlos Mera. El Tribunal Constitucional, en un expediente en específico, ha decretado el estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento de las cárceles. ¿En qué se diferenciaría este fallo de haberse declarado fundado un habeas corpus colectivo? A ver, la importancia de la figura del estado de cosas inconstitucional es que, claro, lo que va a suceder es que los efectos de la sentencia se van a extender, ¿no? Hablamos de un efecto ultra partes de la sentencia, de forma de que si yo establecí una demanda, ¿no? Y se me vulneró un derecho fundamental y el TC verifica que ese derecho fundamental se trata de una vulneración masiva, grave y generalizada del derecho fundamental, se justifica que se extiendan los efectos de la sentencia a otros demandantes, ¿no? A otras personas que se encuentren en una situación similar. De forma que si yo después vengo con mi demanda, tengo ese pronunciamiento que ya estableció que debería proceder mi demanda, no ser fundada, porque ya se declaró que esta es una situación generalizada de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Ahora, el estado de cosas inconstitucional también ha establecido de que el TC pueda establecer puede intervenir en las políticas públicas por el Estado. Si ustedes revisan la sentencia que menciona nuestro compañero Carlos Mera, el mismo TC ha establecido ciertos criterios, ciertos mandatos para las entidades públicas para poder corregir la situación de los penales, ¿no? Pues debido al hacinamiento que hay en las cárceles. Entonces, establece ahí una extensión. Ahora, frente al habeas corpus colectivo, hay que tomar en cuenta que en realidad no hay mucha distinción, o sea, porque también un estado de cosas inconstitucional podría ser establecido eh, en un habeas corpus. Ahora, el habeas corpus colectivo lo que va a pasar es que las personas que forman parte de esa demanda de habeas corpus van a ser las personas beneficiadas, ¿no? Por los efectos de la sentencia. En cambio, yo creo que el estado de cosas constitucional permite una extensión generalizada a futuro también, o sea, no solamente para las personas que son identificadas en la demanda, sino que en un proceso colectivo, ¿no? Tenemos en realidad una población determinable, ¿no? Eh, en un estado de cosas inconstitucional hablamos de una población incluso indeterminada, ¿no? Es para cualquier persona que pueda haber en algún momento ese derecho fundamental vulnerado. Pero en realidad es muy fina la distinción. Lo importante que tenemos que tomar en cuenta es que los efectos de la sentencia se van a extender, ¿no? Y por lo tanto se va a hacer una lectura generalizada y se va a beneficiar de forma de forma con un efecto ultra partes a personas que no han sido parte del proceso. Eso sería más o menos la distinción. Aunque nunca la había pensado, la verdad. Muchas gracias por la pregunta. Doctor Feijó, con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Más bien agradecerle de antemano a nombre de la Asociación de Empresas de este país por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, José, por tu colaboración y también a Espérate País nuevamente por la oportunidad de estar en este segundo curso nuevamente, ¿no? Siempre participando con ustedes. Y obviamente también agradecerle al público porque han hecho unas muy buenas preguntas, justamente muy relacionadas con los temas que hemos hablado, así que eso demuestra que ha sido de su interés la ponencia de hoy. Cualquier duda, pregunta extra, me pueden mandar algún correo, ¿no? Me pueden escribir, también seguir en mis redes sociales, me escriben alguna pregunta que no haya quedado clara, como Raúl Feijóo me pueden buscar y siempre estamos para poder colaborar con las personas interesadas en el derecho constitucional y procesal constitucional y espero que se animen a también profundizar en estos temas. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Con eso estamos dando por finalizada esta clase. Buenas noches. Nos vemos, hasta luego.